Argentinos. Dichos de
Chicos, buen día, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Se escucha perfecto. Bueno, ahora vamos a esperar unos minutos a la doctora Ramos y después arrancamos. ¿Qué tema vamos a ver? Aquí se va a sentar medio comercial o a real. No sé qué hacer, porque las tenencias, si bien las graban, tardan un montón en subirlas porque jamás subieron la del jueves pasado. Y reales, nada, directamente no las graban, porque el jueves pasado al jueves y ya, no va a subir. Hola, hola Noé, ¿cómo andás? Mirá, hola Noé, ¿cómo andás? Mirá, yo lo que creo que voy a hacer, que vengo haciendo en realidad, es escucharme los 45 minutos de la clase, digamos, en la plenaria de comercial, y después de ahí me salto a la otra clase, a reales, porque no las graba el profe. Y si bien que no es un tema difícil y que está... Gianfranco, tenés el mic abierto, te estamos escuchando todo. Hola. Hola, doctora. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, profe. Bien, bien. Buenas tardes. Bueno. A ver. Ahí está, lo tenía muteado, por eso no escuchaba nada. Ah, bien. Bueno. Chicos, hoy es el último encuentro en lo que respecta a derecho de la navegación, derecho aéreo, y en la tarde de hoy la parte sobre derecho aeronáutico va a ser expuesta por el doctor Sánchez, ¿sí? El doctor Matías Pena subió hoy un PowerPoint a las 3 comisiones con los contenidos de derecho de la navegación y vamos a estar subiendo, no sé, Agus, si ya subiste vos lo de aeronáutico. No, todavía no lo subí, pero Bien. creo que Matías ya lo tenía del cuatrimestre pasado, si no se lo paso hoy. Sí, hay Bien. un Lo que sí de Matías no pude. Ahí te escucho. Lore, no te anda el mic. Sí. Profe, una consulta. ¿Puede ser que el PowerPoint que subió Matías es el mismo que estaba antes en el campus? Sí, es el que, bueno, tiene algunos temas más, pero es básicamente el mismo. Gracias. Después, con relación a la grabación de las clases, que lo que se había publicado era que los grababa, iban a quedar en el canal de YouTube del Centro de Estudiantes, nos avisaron hoy que no, así que yo voy a tratar de capturar las grabaciones de los 2 encuentros anteriores para tratar de subirlos al campus, ¿sí? ¿Por qué no la suben, profe? La verdad es que no tengo ni idea, pero hoy nos dijeron que no las tenían, no sé. Yo las grabé, ahora tengo que ver si las rescato de mi máquina y tratamos de subirlas nosotros, pero la información que teníamos era que eso se iba a vehiculizar a través del centro, pero bueno, no sucedió, así que yo voy a tratar de Igual subírselas.
Esos los archivos quedan grabados en su computadora. Sí, Cuando por abra eso la yo parte de documentos, abra Sí. la carpeta de Zoom y ahí tiene que estar todo porque Sí. se hace como un backup. Sí, absolutamente. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, Agustín, Marce, ya estoy. ¿Quieren que listo. arranquemos? Y yo diría que sí, ¿no? Dale. Sí. Bien, te escuchamos. Bueno, chicos, hoy vamos a ver Derecho Aeronáutico. Más específicamente vamos a centrarnos en el tema de la aeronave como objeto de estudio, porque la verdad que como ya les ha dicho la doctora Ramos, la clase anterior y la primera, es una materia muy extensa y la verdad nos hubiese gustado poder dar más contenido, pero por las pocas clases que tenemos nos tenemos que limitar. Así que hoy vamos a ver específicamente en el caso de aeronaves y algunas particularidades sobre ellas, pero no nos vamos a extender muchísimo más porque si no, no nos va a dar el tiempo. Así que bueno, vamos a arrancar entonces con la definición de aeronave. La aeronave es todo aparato u objeto que pueda circular y que sea apto para transportar personas o cosas. Eso surge del artículo 36 del Código Aeronáutico. Durante muchos años se fue discutiendo cómo referirse a las aeronaves, cuál era la definición apropiada, y primero surgió la definición amplia, que tenía en cuenta solamente la sustentación por aire de la aeronave. Posteriormente surgió la definición intermedia, que además de que sea posible la sustentación por aire, se requería la capacidad de circular por el espacio aéreo. Y por último surgió la definición restringida, que juntaba estas dos capacidades y le agregaba la aptitud para el transporte de personas o cosas. Entonces, ¿por qué es importante esto último? Porque en el caso de, por ejemplo, los globos sonda, si bien pueden sustentarse por aire o tienen la capacidad de circular, no tienen la aptitud para el transporte de personas o cosas, entonces no son considerados aeronaves. Bueno, seguimos. ¿Cómo se clasifican las aeronaves? Nosotros vamos a ver dos formas de clasificarlas. Disculpe, Primero doctor. sí, ¿Qué artículo había dicho que surgía la definición? artículo 36 del Código Aeronáutico. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, la primera clasificación que vamos a ver es las aeronaves públicas y las aeronaves privadas. Se define similar a cómo funciona en el derecho a la navegación con los buques. Eso es a través del descarte, o sea, las aeronaves públicas son todas las que están destinadas al servicio del poder público. Todas las restantes son privadas. Entonces, por ejemplo, puede surgir que un Estado sea propietario de una aeronave, pero que el destino de la aeronave tenga un destino comercial, como por ejemplo en el caso de las aeronaves de la flota de aerolíneas argentinas. En ese caso, por más que pertenezca al Estado argentino, la aeronave va a ser considerada una aeronave privada, justamente porque la finalidad que tiene es una finalidad pública, sino una finalidad comercial. Entonces, acuérdense que el elemento que define si es público o privado es la finalidad o el destino que tiene la aeronave. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque tienen un régimen jurídico diferente. Por ejemplo, el convenio de Chicago del 44 solo es aplicable para las aeronaves civiles, o sea, las privadas, y el Código Aeronáutico mismo prevé diferentes formas de regular, tiene regímenes jurídicos diferentes, por ejemplo, en el caso de los embargos. Las aeronaves públicas son inembargables. Entonces, el mismo código tiene diferentes regímenes para los mismos institutos, pero que se aplican diferentes según sea una aeronave pública o privada. Chicos, les consulto, ¿se está grabando la clase? Sí, aparece que se está grabando. Sí, se está grabando. Listo, para quedarme tranquilo. Bueno. Después, la siguiente... Está grabando la doctora. Bien, perfecto. La siguiente clasificación que vamos a ver es en el caso de la nacionalidad. Depende si es una aeronave nacional o extranjera. ¿Qué es lo que va a definir si es nacional o extranjera? Ahí también han habido varios criterios. Primero se ha hablado de
que la aeronave va a tener la misma nacionalidad que el propietario de la aeronave. Otro criterio es a través del domicilio del propietario del explotador. Otros han dicho que es el lugar de la construcción de la aeronave lo que define la nacionalidad. Y por último, que es el criterio que se aplica en el Código Aeronáutico y en la Convención de París del 33 y en la Convención de Chicago del 44, es el lugar de matriculación de la aeronave. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la definición de matriculación. Pero para que sepan, el artículo 38 del Código Aeronáutico lo que indica es que la inscripción de la aeronave en el Registro Nacional de Aeronaves Argentino le confiere la nacionalidad argentina. Y toda aeronave inscripta en el Registro Nacional Aeronáutico pierde la nacionalidad argentina al ser inscripta en un estado extranjero. O sea que lo que indica eso es que la nacionalidad de la aeronave es única. No pueden haber dos matrículas. Entonces, si una aeronave que fue inscripta en Argentina, posteriormente es inscripta en el Registro Nacional de Aeronaves de España, automáticamente se cae la matrícula argentina. Entonces, vamos a ver ahora algo también muy importante, que es el caso de la naturaleza jurídica de las aeronaves. Como les explicó la doctora Ramos, en el caso de los buques son considerados bienes registrables. Ya creo que les explicó y creo que quedó bien claro por qué es así y por qué no se la considera una cosa móvil registrable. Eso es así porque no necesariamente es una cosa, puesto que el buque no tiene solamente valor a través de su casco y sus motores, sino que también le otorgan valor al buque los créditos que están en cabeza de ellos. O sea que si, por ejemplo, el buque tiene un crédito en su cabeza y yo quiero vender ese buque posteriormente, el valor de ese buque va a estar definido no solamente por el aspecto material que lo integra, sino también por esos aspectos inmateriales. Entonces, por eso no entra dentro del concepto de cosa. Sin embargo, en el caso del derecho a la navegación se ha discutido mucho esto, pero se ha llegado a la conclusión de que igualmente se lo considera una cosa mueble registrable. Entonces tengan en cuenta eso, que la diferencia con los buques es que el buque es considerado un bien registrable, sin embargo las aeronaves, a pesar de todo el debate que se ha generado al respecto, hoy en día sigue siendo considerada una cosa mueble registrable. Se han hecho debates, se ha hasta hablado de crear una nueva clasificación específica para estos bienes, pero hasta hoy en día sigue estando considerado como una cosa mueble registrable. Bien. Bueno. Entonces, estábamos hablando de la matrícula antes. Entonces, ¿qué es la matriculación? La matriculación es el acto de inscribir una aeronave en el registro de un país. Profe, perdón, pregunta. Dime. ¿Pero por qué es considerada como una cosa móvil registrable? O sea, ¿no tienen en cuenta los créditos? ¿O en su caso la aeronave puede pedir créditos o no? Como en el caso del buque. El tema es que en el caso de las aeronaves está específicamente consagrado en el Código Aeronáutico que es considerado una cosa mueble registrable. El artículo 49 del Código Aeronáutico, si lo tienen ahí, fíjense que dice, las aeronaves son cosas muebles registrables. Entonces, por más que haya discusiones al respecto, hoy en día el mismo código no deja lugar a dudas de que se lo considera de esa manera. Ah, bien, gracias. ¿Entendiste? Espero haber aclarado la consulta. Bueno, vuelvo al tema de la matrícula. Entonces, como dije, la matrícula es el acto de inscribir una aeronave en el registro de un país. Pero ¿para qué se inscribe? ¿Para qué una nave necesita una matrícula? Porque justamente las consecuencias jurídicas de matricularlo es que le otorga nacionalidad a la aeronave, como vimos. Además, le otorga identidad a la aeronave a través de las marcas distintivas, que va a diferir en el caso de que sean aeronaves públicas o privadas. En el caso de que sea una aeronave pública, la matrícula va a iniciar con las letras LQ de queso, seguido por 3 letras más. Y en el caso de las aeronaves privadas, va a ser LB corta, seguido de 3 letras más.
Y la tercera consecuencia jurídica es que lo introduce a la vida jurídica. Bueno, ¿cuáles son las maneras de cancelar la matrícula? Puede ser cancelada por orden judicial, por solicitud del interesado, por abandono en los términos del artículo 74, que la doctora Ramos les explicó la clase pasada, en el caso de los buques, que está previsto un instituto que es el del abandono. Esto lo vamos a ver más adelante en la clase, pero funciona bastante similar. Y la otra forma de que se genere la cancelación de la matrícula es de oficio, que pueden ser diferentes los casos. Que yo ahora le voy a pasar el listado, que es por falta de renovación del certificado de aeronavegabilidad, pasado los 5 años. El certificado de aeronavegabilidad es un certificado que extiende el Estado para un previo control de la aeronave, para saber que está en condiciones para circular, le extiende ese certificado, que sí o sí debe tenerlo a bordo para poder circular. En el caso de destrucción total o pérdida de la aeronave, también se cancela la matrícula. Perdón. Sí. Perdón, profe, pero tienen el micrófono abierto y no puedo escuchar. A ver, chicos, el que tenga abierto, si puede silenciarlo. Creo que ahí lo silenciaron. Bueno, entonces, vuelvo a la cancelación de la matrícula. Por pérdida total o destrucción de la aeronave, se cancela la matrícula. En el caso de que se pierdan los requisitos para ser propietarios, que eso surge del artículo 48 del Código Aeronáutico, lo vamos a ver en un ratito. En el caso de que se inscriba en un registro extranjero, o en el caso del vencimiento del plazo de un contrato de cesión que se hizo sobre una aeronave por un Estado extranjero. Todas las decisiones, que son estas de oficio, que son tomadas por el oficial, el jefe del registro, son susceptibles de ser recurridas a través de revocatoria o apelación en subsidio. Bueno, entonces en el caso del Registro Nacional de Aeronaves, vayan, si tienen el Código Aeronáutico, el artículo 45, que de ahí surgen todos los actos jurídicos que deben anotarse. Entonces, dice, artículo 45 del Código Aeronáutico, deberán anotarse actos, contratos o resoluciones que acrediten la propiedad de la aeronave y la transfieran, modifiquen o extingan. Hipotecas sobre aeronaves y sobre los motores. Esto es importante, porque pueden hipotecarse por un lado las aeronaves y por otro los motores. Eso lo vamos a ver en un ratito. Embargos, medidas precautorias e interdicciones, la matrícula y los certificados de aeronavegabilidad, cesación de actividades, inutilización o pérdida de aeronaves y modificaciones sustanciales en ellas, contratos de locación de aeronaves, el estatuto social de la sociedad que sea propietaria de la aeronave, sus modificaciones, nombre y domicilio de los directores, administradores y mandatarios, y cualquier otro hecho o acto jurídico relevante en la vida de la aeronave. Ustedes me consultaron hace unos días sobre el valor de esa inscripción, que tenían dudas si tenía valor constitutivo o valor declarativo. También durante mucho tiempo se ha discutido cuál es el valor de esa inscripción. De hecho, el Código Aeronáutico, antes de su modificación, consideraba que la inscripción tenía carácter constitutivo. Hoy en día surge del artículo 50 del Código Aeronáutico que la inscripción tiene carácter declarativo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, como vimos hace unos segundos, los contratos de locación deben ser, los contratos de locación sobre aeronaves deben ser inscritos en el Registro Nacional de Aeronaves. ¿Qué pasa si no son inscritos? Igualmente, el contrato va a tener efectos jurídicos entre las partes, entre el locador y locatario. Lo que produce la inscripción de la aeronave es que dicho contrato va a poder ser oponible frente a terceros. Entonces, el contrato de locación, una vez celebrado, produce efectos entre las partes, o sea que no se discute la validez del acto, sino que solamente se requiere su inscripción para ser oponible frente a terceros. Por eso el carácter declarativo de esa inscripción. Sino que el derecho ya está constituido entre partes, lo que falta es hacerlo oponible frente a terceros. Bueno, ahora vamos a ver los derechos sobre aeronaves. Primero vamos a arrancar con el derecho de dominio, que como veremos hay dos modos de
adquirir el dominio en el caso de las aeronaves. Están los modos originarios y los modos derivados. En el caso de los modos originarios, es a través de la construcción, que depende si la aeronave es construida por sí o para un tercero. Entonces, acá funciona de la siguiente manera. Si el propietario es el mismo constructor de la aeronave, o sea, si el constructor está construyendo la aeronave para su propio uso, entonces no queda duda de que el propietario de la aeronave va a ser el mismo constructor. Ahora, cuando es una empresa constructora, hay que hacer la distinción entre si el propietario es el que aporta los materiales, la mano de obra, etcétera, para la construcción de la aeronave. En caso de que sea la empresa constructora la que aporta materiales y la mano de obra, y etcétera, va a ser considerado la empresa constructora la propietaria de la aeronave hasta tanto no sea entregada e inscripta en el Registro Nacional de Aeronaves la aeronave que construyó. Esto es importante justamente porque uno creería que el constructor estaría tranquilo, pero hasta tanto no haga la entrega e inscripción, va a ser el reputado propietario de la aeronave con todas las consecuencias jurídicas que eso acarrea. En cambio, si es el propietario el que hace el aporte de todos esos materiales y mano de obra, va a ser considerado él el propietario desde el momento en que se arranca a construir. Bueno, otro modo originario es en el caso de... Sí. Una consulta, ¿es entrega y inscripción o entrega o inscripción? Entrega e inscripción. Las dos cosas. Ah, perfecto. Bien. En el caso de el apresamiento, que es otro modo originario de adquisición del dominio, ocurre cuando en tiempos de guerra un estado beligerante captura el buque propiedad de otro estado, automáticamente pasa a ser propiedad del estado que lo capturó. Otro modo originario es el caso del comiso, que es cuando el Estado incauta una aeronave propiedad de una persona que ha sido una sociedad que la ha utilizado para la comisión de delitos, como por ejemplo en el caso del contrabando, desde el momento que es incautada pasa a ser propiedad del Estado Nacional. Y por último, el último modo originario es el caso del abandono en los términos del artículo 74. Que como vieron en la clase de navegación funciona similar, que es en el caso de que la aeronave de bandera nacional o extranjera haya sufrido un accidente o esté inmovilizada, el Estado debe intimarla que en un plazo de 6 meses retire los despojos, en el caso de que haya sido un accidente de la aeronave, bajo pena de que transcurridos esos 6 meses, el Estado pasa a ser el propietario de esa aeronave. Y la diferencia que hay con el derecho a la navegación muy importante es que en el caso de los buques se contempla la posibilidad de que el propietario haga un abandono voluntario del buque al asegurador. Por ejemplo, que el propietario tiene mucha deuda con el asegurador del buque, puede abandonarlo voluntariamente, el seguro toma la propiedad del buque y se cobra su deuda sobre el producido de la venta de ese bien. ¿Hasta acá vamos bien? Profe, ¿podría repetir los modos originarios? Sí, es el caso de la construcción de la aeronave, apresamiento, comiso y abandono en los términos del artículo 74 del Código Aeronáutico. ¿Podrías repetir la diferencia que dijo recién en el modo original de abandono, la diferencia con el buque? Sí, que en el caso de la ley de navegación se prevé la posibilidad de que el propietario haga abandono voluntario del buque en favor de la empresa aseguradora. ¿Está bien o no quedó claro? Sí, profe, lo estaba anotando. Y acá no puede abandonarla. No voluntariamente. No está previsto de esa manera. Bueno, después los modos derivados son los siguientes.
El caso de la compraventa, que es la transferencia de la propiedad a cambio de un precio en dinero, lo que prevé el Código Aeronáutico es lo que se llama el pacto de reserva de dominio, que consiste en lo siguiente. Cuando en el contrato de compraventa se incluye esta cláusula, que es el pacto de reserva de dominio, lo que se hace es lo siguiente. Se transfiere y se inscribe la propiedad de la aeronave en cabeza del comprador. Si el comprador posteriormente a la inscripción no integra el precio en dinero al que se obligó, entonces el vendedor tiene la posibilidad de reclamar la devolución de la aeronave por no estar pago. Entonces lo que se hace es, se inscribe provisoriamente la aeronave en cabeza del comprador y queda a cumplir su obligación de pago, y que la consecuencia ante el incumplimiento va a ser que el vendedor pueda ejercer esta facultad. ¿Está claro? Bueno, continúo. En el caso de la permuta, es el otro modo derivado que consiste en entregar una aeronave más un precio en dinero, obteniendo así una aeronave de mayor valor. El otro modo derivado es el caso del aporte societario, que es cuando el socio, al integrar su aporte, lo integra en especie, lo integra a través de una aeronave y pasa a ser la sociedad la nueva propietaria de esa aeronave. En el caso de la donación es el otro modo, que es la transmisión a título gratuito. En el caso de la sucesión funciona similar, que es cuando el causante fallece y era propietario de una aeronave, los herederos pasan a ser automáticamente los nuevos propietarios. Pero la particularidad es que dicha declaratoria de herederos tiene que ser inscripta en el Registro Nacional de Aeronaves, para ser oponible frente a terceros. Y por último es el contrato de leasing, que funciona similar al contrato de locación, que lo que se transfiere es la tenencia de la aeronave a cambio de un precio en dinero, otorgándole una opción de compra a que una vez terminado el contrato de leasing pueda comprar esa aeronave. Bien. Bueno, los requisitos para ser propietario, que ya lo había mencionado anteriormente, surgen del artículo 48. Entonces, propietarios de aeronaves pueden ser personas físicas, pero deben tener su domicilio real constituido en el domicilio en la República Argentina. En el caso de que sean varios los copropietarios, se requiere que más de la mitad de los que tengan la mitad del valor de la aeronave tengan domicilio en la República. Y en el caso de las sociedades, se requiere que sean constituidas conforme a las leyes argentinas y que tengan domicilio legal constituido en la República. Bueno, ¿cómo debe instrumentarse esa inscripción de dominio? Siempre debe instrumentarse a través de instrumento público o instrumento privado debidamente autenticado. De contrario, no pueden ser inscriptos en el Registro Nacional de Aeronaves, van a ser rechazados. Entonces, ¿qué sucede si celebrado el contrato con las formas correctas? O sea, por instrumento público, instrumento privado debidamente autenticado, no es inscripto el contrato. Si transcurren 30 días desde que no se inscribe el contrato, el registro suspende automáticamente la matrícula, hasta tanto no se cumpla con esa inscripción. Bueno, vamos a ir con derechos de las aeronaves, vamos a continuar con el condominio, que funciona similar al derecho de dominio, que es un derecho real de propiedad que pertenece a varias personas, por una parte indivisa de la aeronave, que esto quiero que les quede claro lo del tema de la parte indivisa, porque lo vamos a ver en un rato en el tema de la hipoteca aeronáutica, porque el cuatrimestre pasado han cometido un par de errores en los exámenes, así que en un rato se los voy a aclarar. Bueno, el siguiente derecho sobre aeronave es el derecho de explotación. El explotador es una figura que es similar al armador en el caso del derecho a la navegación. Es un desdoblamiento de la figura
Es decir, que no necesariamente el propietario de la aeronave es el explotador. Puede suceder que sí, o puede suceder que no. Entonces, por ejemplo, el explotador puede ser el mismo propietario, o puede ser el locatario, en un caso de un contrato de locación de aeronaves, o puede ser el usufructuario, o puede ser una sociedad que se le haya hecho un aporte a través de lo que se llama un aporte de uso y goce, es decir, no transfiere la propiedad, sino que le permite a la sociedad la utilización de esa aeronave sin considerarse propietaria de ella. Entonces, por ejemplo, el fletador no es considerado un explotador de aeronave, tampoco el transportista contractual. ¿Por qué sucede esto? Supónganse que ustedes contratan un vuelo con LAN que sale de acá de Argentina y hace una escala en Brasil. Y después de la escala en Brasil, ustedes continúan el viaje en una aeronave de la empresa GOL. En ese caso, la empresa de hecho, el transportista de hecho pasa a ser la empresa GOL. O sea que el explotador en ese caso sería la empresa GOL. Y es distinto al transportista contractual, que inicialmente era LAN. No sé si lo expliqué bien. ¿Quedó claro eso? Bien. Bueno, y ahora vamos a ver uno de los temas más importantes, que es el tema de la hipoteca aeronáutica. Entonces, ¿qué es la hipoteca aeronáutica? Es un derecho real que se constituye en seguridad de un crédito en dinero sobre una aeronave o sus motores, continuando estos en poder del propietario. Entonces, la diferencia más grande que hay entre la hipoteca aeronáutica y la hipoteca naval, en el caso del derecho de la navegación, es que solamente puede ser constituida, en el caso del derecho aeronáutico, por el propietario. En el caso del derecho de navegación, se prevé la posibilidad de que el capitán constituya una hipoteca sobre el buque. Esto surge del artículo 213 de la Ley de Navegación, que lo que prevé es lo siguiente. En el caso de que el capitán se encuentre, por ejemplo, en un puerto extranjero y necesite realizar reparaciones para poder continuar con el viaje, pero no tenga los medios para poder solventarse esa reparación, si no tiene forma de contactar al armador, tiene la potestad de hipotecar ese buque para obtener el dinero suficiente para poder hacer frente a los pagos de esa reparación y poder continuar el viaje. En el caso del derecho aeronáutico no es así, sino que solamente puede hacerlo el propietario, ni siquiera el piloto, que vendría a ser como la contracara del capitán, pero en el caso del derecho de la navegación, de derecho aeronáutico, no tiene esa potestad. Bueno, entonces, ¿qué puede hipotecarse? Pueden hipotecarse las aeronaves privadas, las aeronaves públicas no, y las aeronaves privadas pueden ser hipotecadas en su totalidad o en sus partes indivisas. Y acá es donde les quería aclarar el tema de las partes indivisas, porque el cuatrimestre pasado en el examen algunos me han dicho que podía hipotecarse las butacas por separado, como que podía hipotecarse partes de la aeronave. No es así. Lo quiero explicar para que no cometan el error, que en realidad cuando se habla de parte indivisa se habla en el caso de, por ejemplo, un condominio. Puede, por ejemplo, si son propietarios de una aeronave 4 personas, todas en partes iguales, puede una de ellas hipotecar su parte indivisa del 25% sin afectar al resto de la aeronave. Entonces, cuando se habla de parte indivisa, se habla de eso. Bueno, también pueden hipotecarse las aeronaves en construcción, y por último, pueden hipotecarse los motores de las aeronaves, por separado de la aeronave. Esto sí, ténganlo en cuenta. Eso es así porque los motores de las aeronaves tienen un importante valor económico, lo que sí se requiere que para poder ser hipotecadas tienen que estar previamente identificadas e inscritas en el Registro Nacional de Aeronaves. La particularidad que tiene es que debe ser notificada al acreedor hipotecario la colocación de los motores en una aeronave. Por ejemplo, puede suceder que
haya unos motores hipotecados por un acreedor hipotecario y la aeronave que tiene esos motores instalados está hipotecada por otro acreedor hipotecario. Entonces, puede ser que una aeronave circule con sus motores hipotecados a un acreedor hipotecario y la aeronave está hipotecada a otro diferente. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso es informarle al acreedor hipotecario en qué aeronave va a ser instalado ese motor. Bueno, vamos a seguir. La forma en que debe constituirse... ¿Puede repetir eso último, profe, que no entendí? Sí. Como Justo hay los un motores... micrófono. ¿Cómo? No te entendí eso último. No, que justo hay un micrófono que está haciendo un ruido y no puedo escuchar. Ah, está bien, no hay problema. Bueno, lo que les explicaba es que el derecho aeronáutico lo que prevé es la posibilidad de hipotecar por separado los motores y por otro lado la aeronave misma. Entonces, los requisitos para poder hipotecar ese motor es que esté debidamente individualizado e inscripto en el Registro Nacional de Aeronaves, y además lo que se requiere es que si esos motores van a ser colocados en otra aeronave, debe ser informado al acreedor hipotecario para que él sepa dónde están esos motores, justamente porque esos motores andan circulando por todo el mundo. Entonces, lo que también se prevé que puede suceder es que la aeronave esté hipotecada por un acreedor hipotecario distinto al acreedor hipotecario de los motores. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Oh, Sí, si puede repetirlo, por favor. claro, se los repito otra vez más. Entonces, vuelvo a repetirles. Puede hipotecarse por un lado los motores y por otro la aeronave. Lo que se requiere es que si esos motores van a ser instalados en otra aeronave, debe previamente notificarse al acreedor hipotecario de los motores, para que sepa justamente en qué aeronave están instalados, por el hecho de que los motores van a estar circulando por el mundo. Entonces, en el caso de que se averíen o él quiere ejecutarlos, tiene que saber dónde están, en qué aeronave están colocados. ¿Está bien? ¿Se entendió? O si no, lo repito las veces que haga necesaria. Quiero que lo tengan todos claro. Perfecto, gracias. De nada. Disculpe, una consulta. Sí. ¿Cómo dijo respecto de las hipotecas de las partes indivisas? ¿Puedo repetir eso? Sí. No me quedó Supónganse claro. que... Bien, les vuelvo a decir. Supónganse que una aeronave... hay un condominio sobre una aeronave. Supónganse que son 4 los condominios por partes iguales, o sea que cada uno va a tener el 25% del valor de la aeronave. Entonces, ¿qué podría suceder? Que uno de esos condóminos quiera hipotecar su parte indivisa, su 25%. Entonces, lo que el derecho aeronáutico prevé es que puede hipotecarse la totalidad de la aeronave, el 100%, o en el caso de que haya un condominio, solamente su parte indivisa, que puede ser el 25% o puede ser un 10%, depende lo que tenga ese condominio, pero puede hipotecarse solamente esa parte. ¿Quedó claro? Clarísimo, gracias. De nada. Bueno, entonces, ¿cómo debe constituirse la hipoteca aeronáutica? Al igual que, como hablamos hace un rato, los instrumentos que transfieren la propiedad debe ser constituido por instrumento público o instrumento privado debidamente autenticado. En ese instrumento también debe constar nombre y domicilio de las partes, el número de matrícula de la aeronave hipotecada y sus componentes, el seguro que cubre la aeronave, el monto del crédito garantizado con intereses, plazo, forma de pago, y hay que individualizar, en el caso de que sea una aeronave en construcción, el contrato de construcción, e indicar en qué etapa se encuentra al momento de que se constituye la hipoteca, en qué etapa de la construcción se encuentra la aeronave. Y en el caso de que sean los motores, como dije previamente, deben estar previamente individualizados. ¿Está bien? Bueno, continúo.
vamos a hablar, en el caso de la hipoteca aeronáutica, sobre la publicidad. Perdón, una consulta. ¿Los motores Sí. se inscriben por separado o consta dentro de la misma inscripción registral? No, es parte de la aeronave, pero en el caso de que quiera ser constituida una hipoteca sobre ellos, deben estar previamente individualizados en el registro. Es a esos efectos solo. ¿Profe, Perfecto. tiene algún plazo de extinción? No. ¿Cómo? ¿Tiene algún plazo la hipoteca de extinción o se extingue? Sí, ahora se los voy a explicar. Desde 7 años, ahora se los voy a explicar. Bueno, entonces, ¿por qué es importante inscribir la hipoteca? Porque eso le da publicidad, y tiene dos efectos la publicidad en este caso. No solamente la ponibilidad frente a terceros, sino también que otorga un orden de preferencia. Es decir, que sobre una aeronave puede haber múltiples hipotecas, pero va a tener preferencia al cobro la primera que ha sido inscripta. ¿Quedó claro eso? Bueno, lo que también prevé el derecho aeronáutico es la extensión de la hipoteca. Entonces, supónganse que una aeronave tuvo un accidente, lo que puede hacer es extenderse esa hipoteca a el cobro del seguro sobre ese bien, si es un motor o si es una aeronave. O en el caso de que, por ejemplo, la aeronave o el motor sufra daños ocasionados por un tercero, el acreedor hipotecario puede cobrarse de la indemnización que ese tercero tiene que darle al propietario. ¿Está bien eso? Entonces, cuando hablemos de extensión de la hipoteca, vamos a estar hablando de esas dos posibilidades. La posibilidad de extender la hipoteca al seguro del bien, o, en el caso de que haya sufrido daños por terceros, a la indemnización. En el caso de que la aeronave haya sido totalmente destruida por el accidente, puede el acreedor hipotecario servirse de los restos y puede ejecutarlos o puede a través de una venta cobrarse de ese producido. ¿Quedó claro eso último? Bueno, y ahí por último lo que me han preguntado es el tema de la extinción. Perdón. Sí. Eso último, ¿podría repetir que no llegué a escuchar? Bien, que en el caso de que haya una destrucción total de la aeronave, el acreedor hipotecario puede servirse de los restos para venderlos y del producido cobrarse su crédito hipotecario. ¿Está bien? Ah, bien, perfecto. Bueno, y me preguntaron hace unos segundos sobre el tema de la extinción de la hipoteca. La hipoteca se extingue a los 7 años, pero puede ser renovada. O sea que si antes de esos 7 años la hipoteca se renueva, entonces no se extingue automáticamente. De otra manera, transcurridos los 7 años, se extingue automáticamente la hipoteca. Bueno, vamos a ver el siguiente tema que es súper importante, que es el tema de los privilegios aeronáuticos. ¿Por qué es muy importante? Porque funciona totalmente diferente a como uno tiene entendido que funciona en el derecho común. Entonces, ¿cuáles son los privilegios aeronáuticos? ¿O qué es un privilegio aeronáutico? Es un derecho que tienen los acreedores a que se le pague con preferencia a otros acreedores sobre el valor de la aeronave o sus componentes. Entonces, el Código Aeronáutico prevé en el artículo 60 un orden de preferencia, que ahora seguidamente se los voy a leer, porque justamente al ser por orden, los primeros van a tener preferencia por sobre los siguientes. Entonces, dice el artículo 60, que tiene privilegio aeronáutico los créditos por gastos causídicos que beneficien al acreedor hipotecario, los créditos por derecho de utilización de aeródromos, de los servicios accesorios o complementarios, crédito por búsqueda, asistencia o salvamento, que ese crédito se extiende a la carga o flete, que eso lo vamos a ver en un segundo porque es muy importante, y los créditos por aprovisionamiento y reparaciones fuera del punto de destino para continuar el viaje, y los emolumentos de la tripulación por el último mes de trabajo. Ese es el orden de preferencia del artículo 60. Ahora, ¿cuáles son las particularidades de los privilegios aeronáuticos y por qué funciona diferente al derecho común? Cuando son Una pregunta. Sí.
¿Qué artículo dijiste que era? Artículo 60 del Gracias. Código Aeronáutico. De nada. Bueno, entonces la particularidad que tienen los privilegios aeronáuticos es que si son diferentes créditos, pero sobre un mismo viaje, o sea, se originan sobre un mismo viaje, se le va a aplicar este orden que les acabo de dar, que es el orden del artículo 60. Ahora, si son créditos de igual categoría, por ejemplo, 2 reparaciones, se cobrarán a prorrata. Y acá, que esto es lo importante, que es la particularidad, lo más importante, es cuando son créditos de diferentes viajes. Entonces, supónganse que la aeronave realizó un viaje y tuvo que efectuar una reparación. Al mes siguiente tiene que realizar otro viaje y de vuelta tiene que reparar la aeronave. En el derecho común uno entiende, por el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho, que correspondería que tenga preferencia el acreedor que hizo la primera reparación. En cambio, en el derecho aeronáutico y en el derecho de la navegación funciona diferente. Porque cuando son distintos los viajes, tiene preferencia el acreedor del último viaje, a cobrarse por sobre los anteriores. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque lo que se trata de asegurar es, tanto en el caso de los buques como de las aeronaves, la posibilidad de que sigan produciendo riquezas para poder solventar los créditos anteriores. Entonces, si por un crédito anterior la aeronave queda inmovilizada o el buque tiene un interdicto de salida, no va a poder salir, en el caso, supónganse un buque de pesca, no puede salir a pescar para producir los créditos necesarios para pagar, para producir la riqueza necesaria para poder pagar esos créditos anteriores. Entonces, por eso es que tienen privilegio los últimos en el tiempo, cuando son diferentes viajes, por sobre los anteriores. ¿Quedó claro eso? Bien. Profe, pero ¿no sería lo mismo si la nave tiene algún arreglo? Igualmente sigue funcionando, generando riquezas. O sea, le podría pagar tranquilamente al primer acreedor y generar riquezas para pagarle a los demás, o sea, para adelante. No, porque lo que podría pasar es que el acreedor anterior pida lo que en el derecho aeronáutico se llama una inmovilización de la aeronave, que lo que logra de esa manera es que la aeronave no pueda circular más. En el caso del derecho de la navegación se llama interdicto de salida, pero funciona igual. El buque queda en puerto y no puede salir del puerto para generar riqueza. Entonces, de esa manera lo que se trata de garantizar es la permanente circulación del bien para poder pagar los créditos anteriores en el tiempo. ¿Quedó claro? Sí, profe, pero por ejemplo, en ese caso del interdicto de salida, ¿no lo podría plantear un acreedor digamos, de los más viejos? ¿No sería lo mismo? Sí, sería lo mismo, pero por ejemplo que si está en un puerto distinto y el otro necesita salir, tiene que hacer una reparación para salir, puede ser que el crédito anterior lo esté trabando. No sé si me explico, ¿no? Creo que no queda, no sé si estoy siendo suficientemente claro. Díganme, si no queda claro, díganme, que lo trato de explicar de otra manera para que quede claro. Sí, yo entiendo que lo importante es que la aeronave pueda seguir trabajando para en algún momento poder pagar la plata que debe, ¿no? Si se queda esperando a poder pagar ese crédito, no lo va a poder pagar y tampoco va a poder adquirir nuevo dinero, ¿no, Exactamente, profe? exactamente. Entonces la idea es que por un crédito anterior no esté inmovilizada y no pueda continuar circulando para pagar los que generó después. Esa es la razón por la que se regula de esta manera el privilegio aeronáutico. Si tienen dudas, igualmente me Ahora te preguntan. hago una pregunta. Sí. Sí, y esto a mí me parece razonable. ¿Por qué no se aplica en otro tipo de derecho que no sea el aeronáutico?
porque hay muchos casos que a la gente le embargan un bien que es con el que trabaja. Y pero entonces lo que se trata de evitar en el derecho común es que la persona siga contrayendo deuda para poder seguir trabajando y nunca la paga. ¿Me explico? Claro, sería al revés que acá. Exactamente, pero acá lo que se prevé es la posibilidad de no limitar la circulación de los bienes, que la única manera que tienen para producir riqueza es a través de su uso. Esa es la razón. Bueno, entonces, los privilegios aeronáuticos deben inscribirse dentro de los 3 meses desde que surge el crédito. Entonces, ¿cómo se extinguen los privilegios aeronáuticos? Pueden extinguirse a través de la extinción de la obligación principal, puede ser extinguido por el vencimiento del plazo de 1 año desde su inscripción, si dicha inscripción no fuese renovada, por venta judicial de la aeronave, si después de satisfechos los créditos privilegiados de menor grado no quedó nada más por repartir, y en el caso de que el crédito sea sobre la carga, que es en el caso de la búsqueda, asistencia o salvamento, se extingue si la acción no se ejerce dentro de los 15 días de la descarga. Es decir, que si el crédito se genera por búsqueda, asistencia o salvamento de la aeronave, el acreedor que tenga ese privilegio debe ejercer su derecho a cobro, debe ejercer la acción dentro de los 15 días de la descarga de la carga. ¿Me explico? Si transcurren esos 15 días, ya no va a poder ejercer la acción. Entonces, a diferencia de los otros privilegios, que lo que se requiere es la inscripción dentro de los 3 meses, que si no se inscribe lo que hace se pierde el privilegio, o sea, el crédito sigue estando, pero no tenés el privilegio. En el caso de que pese sobre la carga o el flete, no debe inscribirse. No es necesaria la inscripción. Lo que es necesario es el ejercicio de la acción dentro de los 15 días de la descarga. Si no, se pierde ese privilegio. ¿Quedó claro? Sí, doctor, disculpe, ¿podríamos repetir entonces los causales de extinción? Sí. Es en el caso que se extinga la obligación principal, en el caso del vencimiento del plazo de 1 año desde que se inscribió ese privilegio, si el mismo no fue renovado antes del transcurso de ese año, por venta judicial de la aeronave, si se satisfacen todos los derechos, perdón, todos los créditos privilegiados que tengan un mejor grado por sobre este. Entonces, por ejemplo, puede pasar que se ejecute la aeronave, se haga una venta, una subasta de esa aeronave, y se cobran todos los privilegiados primero, y uno queda insatisfecho en su privilegio. Entonces, de esa manera se extingue el privilegio, porque no alcanza el producido de esa venta judicial para satisfacer ese crédito privilegiado, porque fueron satisfechos los que tenían mejor grado primero. ¿Está bien? Bien. Y en el caso de que pese sobre la carga, que el privilegio pese sobre la carga en el caso de asistencia, de búsqueda, asistencia o salvamento, debe ejercerse la acción del reclamo del crédito dentro de los 15 días de la descarga. Entonces, no es necesaria su inscripción dentro de los 3 meses, como ocurre con los otros privilegios, sino que lo necesario para que no se extinga ese privilegio sobre la carga o el flete es que debe ser ejercido dentro de los 15 días de la descarga. ¿Está bien? Bueno. Perdón, doctor. Sí. Ese crédito, digamos, el privilegio de cobrarlo es de quien salió a salvar y se rescató la carga. ¿Está bien? Exactamente. Claro, es el quien hizo el rescate. Exactamente. Ah, está bien. Es el acreedor. Exactamente. Bien, gracias. De nada. Una pregunta. Sí. La primer causal de extinción del privilegio era la extinción de la obligación principal. Exactamente. Gracias. De nada. Profe, una pregunta. Sí. Cuando habla usted que dice de los privilegios, quien salió, o sea, quien por búsqueda, asistencia o salvamento. Salvamento. ¿Eso solo refiere a la carga o en general de la aeronave? No, solo sobre la carga.
Ah, eso es para la carga cuando hablas en Exact- esos términos. Exactamente. Y la aeronave es para los arreglos, o también puede ser rescate. No, la aeronave es para el resto del orden. Vieron que yo en el artículo 60 les di el orden de privilegios. Sí. Todos esos créditos pesan sobre la aeronave. Pero en el caso del de asistencia, el de búsqueda, asistencia o salvamento, es sobre la carga o el flete. O sea, sobre lo que se recuperó, lo que se salvó, que de otra manera hubiera sido perdido. Bien. Para terminar de ser claro, la posibilidad de extenderlo a la carga o el flete es si es ejercido dentro de ese término, de 15 días. Si no, puede ser sobre la aeronave. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver el último tema, que es el tema del embargo. Perdón, una Videla pregunta. Sí, Los 3 meses que dijo es para la inscripción, porque no escuché, se me cortó esa parte. exactamente. Si el crédito se genera, esa persona tiene 3 meses para inscribirlo, para poder hacer uso de su privilegio. Si transcurren esos 3 meses desde que el crédito se genera, el privilegio se pierde. Dale, gracias. De nada. Bueno. Una pregunta, perdón. Cuando Sí, sí. usted dice el privilegio ¿se pierde el privilegio y se pierde el crédito o solo No, se pierde el privilegio? solo el privilegio. El crédito sigue estando. El tema es que uno no tiene el derecho a cobrarlo con el privilegio, por Bien. sobre otros. Bueno, entonces, vuelvo al tema del embargo. Videla Escalada lo define como una medida precautoria destinada a procurar una mejor garantía a un acreedor y hacer efectivo. Una vez anotado el embargo en el Registro Nacional de Aeronaves, lo que confiere es al titular, a su titular, la preferencia a ser pagado antes que otros acreedores. O sea, vendría a ser como un nuevo privilegio. La diferencia es que no entra dentro de ese orden que yo les di previamente. ¿Por qué? Porque primero van a tener derecho a cobrar, o van a tener un mejor derecho a cobrar los del artículo 60, en el orden que yo les pasé. Recién después los acreedores hipotecarios, y después lo que tengan un privilegio general o especial sobre la aeronave. Recién ahí tiene un derecho a cobrar el embargante. ¿Está bien? O sea que queda detrás de esos otros acreedores. Disculpe, ¿Está bien? podríamos... Disculpe, sí, ¿puede repetirlos? Gracias. Sí. Primero van a tener preferencia los del artículo 60, en el orden que yo les establecí, y con las particularidades que yo les dije, con el tema de los que sean últimos en el viaje, en diferentes viajes. Seguido a eso, los acreedores hipotecarios. Seguido a los acreedores hipotecarios, los que tengan un privilegio general o especial sobre la aeronave y sus motores. Y por último vendrían los embargantes. ¿Está bien? Bien. ¿Eso para el caso de concurso quiebra, dijo? Se me cortó. No, en el caso de un embargo. Puede ser un embargo judicial, cualquiera. ¿Está bien? Bueno. Entonces, por último, vamos a ver que el artículo 73 del Código Aeronáutico lo que prevé es el instituto de la inmovilización de la aeronave, que como ya les indiqué antes, funciona similar al interdicto de salida. La diferencia es que en el Código Aeronáutico el embargo trae aparejado consigo la inmovilización de la aeronave. En el caso del derecho de la navegación no es así, sino que tiene que estar específicamente pedido el interdicto. No se supone que a través de la petición del embargo corresponda el interdicto de salida. ¿Puede repetir, Entonces, por favor? Sí. El Código Aeronáutico lo que prevé es la posibilidad de que a través del embargo surja o traiga aparejada consigo la inmovilización de la aeronave. A diferencia del derecho aeronáutico, donde para poder ejercer el instituto, para poder uno pedir o hacer efectivo el instituto de interdicción de salida, que funciona igual que la inmovilización de la aeronave, en el caso del derecho a la navegación uno tiene que pedirlo explícitamente. O sea que la solicitud de embargo de un buque no trae aparejado consigo la interdicción de salida.
En el caso del derecho aeronáutico, la solicitud de embargo sí trae aparejado consigo la inmovilización de la aeronave. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Bárbaro. Bueno, entonces, va a suceder que la inmovilización viene aparejada con el embargo en 3 casos. Cuando sea una ejecución de sentencias, cuando sea un crédito acordado para un viaje, aunque ya esté listo para salir la aeronave, y en el caso de que sea un incumplimiento de un contrato de compraventa. Entonces, en esos 3 casos es cuando la inmovilización va a venir automáticamente con el pedido de embargo. ¿Está bien? En el caso del derecho marítimo, diríamos. No, ahora estoy en el derecho aeronáutico. Entonces, Ah, solamente en estos casos, en estos 3 casos que les acabo de dar, es cuando el embargo trae aparejada la inmovilización de la aeronave. No así en el Entonces, caso del perdón, derecho de la navegación. entonces la regla ¿cuál sería? ¿Que en la aeronave trae, o sea, el embargo trae aparejada la inmovilización o que no la trae? Perdón, pero no me queda claro. No, la regla es, uno puede solicitar el embargo y solamente va a traer aparejada la inmovilización en estos 3 casos específicos. Que serían otra vez, disculpe, doctor, que serían. Bien, les digo, en el caso de ejecución de sentencias, en el caso de un crédito acordado para el viaje, aun cuando ya la aeronave esté lista para salir, y en el caso de un incumplimiento contractual del contrato de compra-venta. ¿Está bien? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, chicos, hasta acá estamos. Espero haber sido claro. Si Una tienen alguna pregunta. duda, sí, díganme. Cuando dijo lo del privilegio en el caso de embargo judicial, dijo que el orden era primero los del artículo 60, después los que tenían créditos hipotecarios, y los otros 2 eran los que tengan privilegios, y los últimos. Los embargantes. Ah, ¿Está bien? Gracias. bárbaro, Doctor, profe. yo- ¿Y lo último que dijo de qué artículo era? El 73. Gracias. Disculpe, doctor, yo entré tarde porque tuve Profe, dificultades. ¿podría dejar un mail? Sí, sí, por supuesto, ahora se los paso. Anótenlo, es agussánchez94@gmail.com. Es con doble S, Agus Sánchez. ¿Está bien? Cualquier cosa me escriben ahí, sin problema. Gracias. Yo entré tarde por problemas de conexión. Antes de la hipoteca, ¿cuál fue el tema nada más que dio? A ver, si recuerdo. El caso del derecho de explotación. Derecho de Del explotación. Gracias. explotador, exacto, del explotador de la aeronave, que recuerde que es similar a la figura del armador en el derecho de la navegación. Muy amable, gracias. Profe, ¿van a subir material sobre este tema? Yo sobre esto le voy a subir un PowerPoint que es el que yo vengo utilizando como guía también para que no se me pase ningún tema, no me quede nada por dar. Perdón, Yo eso arroba Gmail era. Sí, Gmail. Sobre eso, ténganlo como una guía, no estudien solamente eso porque les va a quedar corto. Y yo lo que les recomiendo es que estudien, si pueden conseguir el libro de Videla Escalada, el Manual de Derecho Aeronáutico, sobre todo el capítulo de la aeronave, porque es prácticamente lo que hemos visto, aeronave y el capítulo también del Registro Nacional de Aeronaves. Ahí van a tener todo lo que vimos hoy. Las clases se van a subir al campus entonces. Las clases grabadas, Sí. por lo que tengo entendido, sí, pero sé que los que se encargan de eso es el centro de estudiantes. La suben al canal, ¿no? Al campus. No sé. Perdón. Marce, ¿vos sabés? Sí. Hoy me dijeron que no las van a subir al canal, por lo que voy a intentar de subir, como las grabé yo, voy a intentar subirlas para que tengan el material. Gracias. Ah, perfecto. ¿Y pueden repetir las causales de extinción de la hipoteca? Sí. En el caso de la hipoteca, se extingue transcurridos los 7 años desde que no se
si vos constituís la hipoteca, tenés 7 años para renovar esa constitución. Si transcurridos esos 7 años no se renueva, se cae la hipoteca. ¿Está bien? Bien. Bueno. ¿Y puedo repetir las causales de cancelación de la matrícula? Sí. Puede ser cancelado por orden judicial, primero. Puede ser a solicitud del interesado, por abandono en los términos del artículo 74, como vimos, y puede ser de oficio. De oficio por el jefe del Registro Nacional de Aeronaves, que es en los siguientes casos. Por falta de renovación del certificado de aeronavegabilidad, pasados 5 años, por destrucción total o pérdida de la aeronave, por pérdida de los requisitos para ser propietario del artículo 48, que eso es lo que vimos, que recuerden que si es una persona física, tiene que tener domicilio real en la República, si es una sociedad, tiene que estar constituida bajo las leyes argentinas, y tiene que tener domicilio legal en la República, y en el caso de que sean varios los propietarios, la mayoría tiene que tener domicilio real en la República. Bien. Entonces, si pierde los requisitos del artículo 48, por ejemplo, que cambia de domicilio a un domicilio extranjero, automáticamente se cancela la matrícula de la aeronave de la que él es propietario. Por inscripción, como vimos en un registro extranjero, porque como vimos la matrícula de la aeronave es única, entonces una vez que lo inscribís en un registro distinto, de un país distinto, no solamente es que automáticamente cambia de nacionalidad, sino que también cae la matrícula del registro anterior. Y recuerden que todas las resoluciones del jefe del Registro Nacional de Aeronaves pueden ser recurridas por revocatoria o por apelación en subsidio. ¿Está bien? Bien. Muchas gracias, Igualmente, profe. no hay por qué. Todo esto que yo les digo, quédense tranquilos que lo tengo en un PowerPoint, que creo que ya tienen acceso ustedes, así que si no lo tienen, va a ser subido en breve, pero tómenselo como una guía, no estudien solamente de ahí porque se van a quedar cortos. ¿Y de ¿Puede la ley? repetir el nombre del libro, del Sí, manual? Manual de Derecho Aeronáutico de Videla Escalada. Videla Escalada. Una última consulta. Sí. De navegación, ¿dónde lo podemos complementar al tema? Como para darle una profundidad. Y eso se lo va a decir la doctora Ramos. Miren, sobre navegación, yo el otro día les dije, en el PowerPoint que subimos hay referencia doctrinaria. El manual de Beltrán Montiel está muy bien para poder profundizar todos los temas. Y además se les hizo referencia a algunos links que pueden consultar también. Pero si consiguen el manual de Beltrán Montiel, sería buenísimo. Lo que nos interesa dejarles aclarado es que no nos vamos a exceder en tomar temas que no fueron objeto de referencia en las clases, ¿sí? Pero tal como les decía Agustín, no lo acoten simplemente al material que nosotros subimos, que es referencial. Bien. Cualquier duda que tengan, están nuestros mails a disposición. El mío es marcelaramos555@gmail. Gracias, doctora. Perfecto, No, muchas gracias a ambos. A ustedes, chicos, Bueno, muchas chicos, gracias por sumarse. Chao, gracias. Cualquier cosa a disposición. Hasta Muy luego. amable. Totalmente. Hasta luego. Saludos. Gracias, Agustín, muy Gracias, amable. hasta luego. Por favor, Oscar. Un placer. Adiós. Chao. Hasta la próxima. Adiós.